Bienvenido a Ministerios Victoria. Soy la pastora Dariluz Núñez y estoy aquí junto a nuestro hermano Christopher Laureano con un testimonio muy impactante de la liberación que Dios hizo en su vida y cómo Dios la hizo, porque este video puede ayudarnos, ¿verdad? Y puede ayudar a cada uno a entender cómo opera el mundo de las tinieblas y cómo Jesús puede liberarte, porque Jesús no tiene límite. Así que dale like a este video y suscríbete al canal para que escuches estos y otros videos más interesantes. Amén. Chris, bienvenido nuevamente. Amén, gracias pastora. Estamos aquí en este video donde seguimos explicando la próxima sección de tu liberación, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Entonces hablamos en la sección pasada que nosotros pensamos que sacando ese demonio tan fuerte que se manifestó dentro de ti y cómo Dios reveló que entró por medio de tu papá, que es un sacerdote satánico en Puerto Rico, sí. Y cómo Dios reveló, ¿verdad? Cómo ese demonio, cómo entró a través de eso y cómo Jesús lo sacó. Entonces pensábamos que ya todo terminó, sí. Ya Cristo está liberado, gloria a Dios, no hay que manifestar más nada, sí. Pero estábamos muy equivocados porque ahora recuerdo que estamos en otra vigilia y tú me explicas y me dices que estabas muy bien, pero de repente comenzaste a sentir unos dolores en tu espalda muy grandes, yes. Que te dolía la espalda, te dolía todo aquí atrás y que te sentías de muerte, te sentías mal, que todavía no te podías conectar con Dios, que te sentías físicamente con mucho dolor. Y yo dije, Señor, ¿pero qué es esto? Yo comencé a decir, Padre, pero ¿qué es lo que pasa? Pero esa misma noche me sentí un poquito atribulada por esa información que tú me diste, porque me acuerdo que tú me dijiste eso y me acuerdo que tu esposa me dijo que a ella le dolía algo. Y inmediatamente el Espíritu Santo me reveló la raíz del dolor que ella tenía. Yes. Y cuando oramos y sacamos el espíritu que le estaba causando ella el dolor, ella quedó completamente sana. Entonces yo dije, pero ¿por qué yo oro por Cris y Cris no se sana? ¿Qué pasa? ¿Qué más hay? Sí. Y me fui como con esa alta preocupación, ¿verdad? Tuviste también la muerte sobre mí. Sí, porque también no me gustó que sí. Cuando me explicaste el dolor de espalda que tenía y que tenías un fuerte dolor en un brazo, en esa mano, no podía sentir que la mano no te funcionaba. Y yo recuerdo que vi la muerte en la mano. Y yo dije, Señor, pero tú resucitaste a este muchacho, ya lo liberamos. ¿Qué es lo que está pasando, Padre Santo? Y ahora oré por él y no sucedió nada. Y el Espíritu Santo me dijo, no podía hacer el proceso de liberación en él, me dijo, porque era muy fuerte en el momento, no era el momento indicado. Entonces me puse a orar y a orar y le dije, Señor, yo necesito que tú me reveles que tiene Cris. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo me da una revelación y me dice porque me recuerdo que en esa vigilia, cuando tú manifestaste el dolor, otra de las guerreras de la iglesia, de las hermanas de la iglesia, me dijo que veía una culebra envuelta en tu espalda. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo que qué era eso y que cómo entró. Y el Espíritu Santo me dijo esa noche, orando en mi casa, después de la vigilia, cuando yo le hablé atormentada, porque tú seguías en dolor, él me dijo, ese se llama el espíritu de Kundalini. Y yo dije, ¿cómo? Y entonces comenzó a revelarme todo lo que era ese espíritu. Entonces ahí yo me metí y busqué más información sobre ese espíritu. Y me acuerdo que cuando busqué la información sobre ese espíritu, entré en un entendimiento grande cómo funcionaba, cómo entraba, y yo no sabía que este espíritu entraba también en las iglesias y que traía un espíritu de risa y que engañaba a la gente, que la gente caía riéndose sin parar y que había muchos ministros de este demonio pasando por ministros grandes de Dios, donde le ministran a la gente un espíritu de risa y le ministran algo extraño, que la gente comienza a sacudirse y a hablar en voces de animales.
Entonces el Espíritu Santo comenzó a explicarme todo eso y a dimensionarme en eso y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Wow. Me acuerdo que esa mañana era domingo Yeah. y yo estaba preparando el mensaje para la iglesia y el Señor me dijo, no, tú tienes que hablar de esto. Yo dije, bueno, Señor, ese es el mensaje, pero me acuerdo que inclusive ese día tú me llamaste y me dijiste, pastora, la voy a pasar a recoger a su casa. Sí. Y yo te dije, sí, pásame a buscar. Pero antes de eso, yo sentí una unción que vino sobre mí tan fuerte y comencé a hablar en lengua ahí en la cocina de mi casa. Y cuando estaba hablando en lengua, algo vino sobre mí muy, muy fuerte y tú me pasaste a recoger. Y cuando me monté en el carro, me monté bien contenta porque te dije, Cris, ya el Espíritu Santo me reveló por qué tu dolor de espalda. Yes. Sí, a mí me encantó cuando recibí esa revelación que nuestra pastor recibió esa noche, pero cuando ella me dijo eso, yo podía sentir la manifestación de ese Se espíritu. quiso manifestar en el carro. Already. Y yo le dije, no te vas a manifestar, no, ese vas mismo a sentido esperar. que yo recibí ese miércoles cuando llegué para esa sesión, para mi liberación, yo estaba afuera y yo podía sentir la unción saliendo de ese lugar. Estaba en mi carro y yo dije, ese mismo sentido lo tenía ahí. Y tú estabas en dentro de mi carro, pero yo estoy diciendo, esto es peor, porque estoy imaginando. Sí, tú estás hablando de la liberación pasada. En la liberación Sí. pasada tú sentías la unción antes de entrar. Antes de entrar. Y ahora yo estaba en tu carro, la unción era más fuerte. Yeah. Entonces, ahora yo estoy en tu carro y tú estás sintiendo, el demonio está revolteado. Entonces, llegamos a la iglesia y, ¿verdad? Tenemos la oración. Mientras estamos en la oración, recuerdo que fue un culto muy ungido. Wow. Y cuando entramos, recuerdo que el Espíritu Santo comenzó a pelear y recuerdo que yo empecé a sacar armas y a hablar en el Espíritu y todos estábamos muy, muy llenos del Espíritu Santo. Y cuando llega la hora de predicar, yo le digo, hoy no voy a predicar, sino que esto es lo que Dios me dice. El Señor me habló de este espíritu, se llama Kundalini, me dio el nombre, me mostró todo lo que hace, indagué sobre este espíritu y esto es lo que este espíritu trabaja, esto es lo que hace, se envuelve en la espina dorsal de la persona, atrás se le envuelve esa culebra a la persona y ese es el espíritu de Kundalini. Inmediatamente yo comienzo a hablar esto, ya tú te estás manifestando allá. Yeah. Yo te veo y ya te veo que los ojos se comienzan a doblarse para arriba y te veo manifestado. Entonces el Señor, yo le dije, entonces el Señor me reveló que ese es lo que está en la espalda de Cristo. Y cuando estoy hablando que baja la unción en la iglesia, todo el mundo está hablando en lengua, hay una unción poderosa, te veo a ti y así manifestado y voy a hablar con el demonio, pero ya el demonio te cogió el cuerpo. Yeah. Y recuerdo que el demonio hasta se acomodó, cerró la pierna y me dijo que yo no lo iba a sacar. Sí. El demonio me dijo que yo no lo iba a sacar, que yo no tenía forma de sacar. Pero había una unción tan fuerte dentro de mí, creo porque me pasé la noche orando en este asunto. Y cuando ese espíritu me dijo eso, el Señor me dijo exactamente cómo entró ese espíritu dentro de ti. Me dio la revelación y me dijo, ese espíritu entró porque él fue concebido en orgía. Yes. Entonces el Espíritu Santo comenzó a revelar que tú fuiste concebido en orgía y que cuando sucedió eso, ese espíritu entró y por eso él estaba ahí. Y cuando yo comencé a llamarte, Cris, para hacer la oración contigo y te puse a hacer la oración, ese espíritu se puso furioso, que tuvieron que venir como 5 personas a agarrarte porque entraste en una fuerza extraordinaria. Sí. Y ese demonio se puso furioso porque yo descubrí su entrada, yo sí. sabía por qué estaba ahí. Raíz. El Espíritu Santo me la reveló, entonces cuando no quería dejarte hacer la oración, no quería que lo sacaran. No. Entonces, ya la experiencia que había tenido anterior, en la liberación anterior contigo, ya no me sentía atemorizada, tampoco me impactaban porque no fue que le tenía en ningún momento temor al demonio, sino
que lo que él estaba diciendo, que te iba a matar y que te iba a destruir. Ya eso a mí no me hacía nada. Ni así vi a tu esposa tranquila. Ella dijo, si Jesucristo lo resucitó otra vez. Amén. Entonces todo ya no causó el mismo impacto, sino que ahora cuando se manifiesta este espíritu tan fuerte, sencillamente comienzo a llamar tu nombre y a ponerte a hacer la oración de renuncia y de arrepentimiento por el pecado de tu padre de haberte concebido en en orgía sexual. Sí. ¿Qué estabas tú experimentando en ese momento? Wow, sí, en ese momento, cuando la profeta ya estaba hablando de ese espíritu, yo en el servicio entero, yo estaba sintiendo ese dolor que yo tenía en mi brazo, ese dolor se puso peor. Y yo podía sentir esos cambios, yo estaba aguantando para esa manifestación que no sucede en el servicio. Porque como yo soy una persona que me gusta la orden y ya, había adoración, cosas estaban pasando, el espíritu se estaba moviendo y yo no quería que ese demonio hiciera un show. Pero ya después cuando comenzaste a dar esa revelación, no lo podía aguantar por la unción que cayó en ese lugar. Y ese dolor ya me conquistó el cuerpo. Yo sé que ahora puedo entender que fue el demonio que conquistó mi cuerpo. Y ese demonio que quería hacer, él quería brincar y atacarte. Eso es porque ese día yo me quedé atrás. Y si algo pasa todo atrás, eso da tiempo para los muchachos para pararme o algo sucede. Porque yo estaba, no se escucha bien, pero estaba tan conectado con ese demonio porque yo sabía sus acciones y qué quería hacer. Y cuando ya lo sentía, yo se lo dije a mi esposa, que ella estaba al lado de mí y ella vio esos cambios que estaba pasando y ella me estaba preguntando, ¿tú estás bien? Y dije, no, yo no estoy bien, esto va a suceder otra vez. Y no, yo creo que va a ser peor otra vez. Sí, el pobre Chris me decía, ¡ay, otra vez! Y yo dije, ok, y cuando la pastora me acercó, no, yo no era yo, hermana, era ese demonio y no quería salir. Y de ahí solamente ahí yo sabía que ya comenzó todo, que iba a suceder ese domingo. Y solamente... Entonces cuando el demonio se manifestó, ¿dónde tú estabas? Cuando estaba tratando de atacarme, que yo comencé a hablar con el demonio y me decía, me cruzó los pies, me dijo que yo no lo iba a sacar. Como dijimos en la otra parte, cuando me pasó la segunda liberación, yo otra vez entré en ese lugar, en esa dimensión. En esa dimensión, sí. que pertenecía a ese demonio. La que pertenecía a ese. Entonces, ese demonio es el mismo que se te manifestó una noche, porque ella se manifiesta con ese nombre, con un diferente nombre. Y se te manifestó como que habla con tu pastora que no te va a poder sacar, sí. pero en ese momento, porque se manifiesta ese demonio como en forma femenina. Yes, entonces, así como la vi. Sí, y yo veía los ademanes que hacía cuando tú estabas... cuando estaba poseído hacía como ademanes femeninos. Yes. Entonces, completamente tú te transformaste. Entonces, cuando hablaba con el demonio, pensaba que yo no lo iba a sacar, pero bajo una unción tan fuerte, donde yo te llamé y tú viniste al cuerpo. Hicimos la oración y ese demonio, cuando rompimos por lo cual estaba ahí, ese demonio se fue completamente. Yes. Es decir, hasta ahí fue su asunto. Tiempo, sí. Entonces, lo increíble es que nosotros pensamos que se terminó, pero no. Ahí fue que la cosa verdaderamente se aceleró. Ahora los demonios que lo cogen a él son más fuertes todavía. Sí. Los demonios que empiezan a poseerte. Y mi esposa también recibió esa noche una revelación del Espíritu Santo de los 12. Que ella dio 12 puertas. No, ella vio, el Señor le mostró a ella 12 puertas. 12 puertas. Esa noche también, le mostró que habían 12 puertas. Entonces ella me dice, ahora me acuerdo de un sueño donde Dios me decía que eran 12 puertas. Pero eran 12 puertas, pero no 12 demonios, hay que entender. Yes. Uh-huh. Lo que pasa era que habían 12 puertas espirituales, es decir, habían 12 sacrificios de sangre que había hecho
el brujo, que tu papá. Entonces ahí es que el Espíritu Santo comienza a revelar todo. Entonces el Espíritu Santo comienza a revelar que tú fuiste concebido por tu mamá, por ese brujo. Es decir, ella se embarazó del brujo para darle al brujo un niño, para sacrificarlo, para que a través de ella hacer ese sacrificio, ella iba a tener dinero. Sí. El brujo necesitaba hacer el sacrificio del niño y ella necesitaba el dinero. Entonces ella se embarazó de ti, del brujo, y tú estabas, por eso era que ella no te quería. Tú estabas supuesto a morir en el sacrificio que cuando él te comiera, pero Dios tenía un plan más grande. Ellos hicieron ese trabajo, pero Dios dijo, este niño no lo mata a nadie. Porque hay almas que Dios trae con propósitos eternos, que por más que el diablo quiera matarlo, no lo puede matar. Yo también tengo ese testimonio, que un día voy a dar mío. A mí también me trató de matar en el vientre de mi madre, pero no pudo. Que es un testimonio terrible. Entonces usted puede notar que hay muchos niños, y vemos en la Biblia, ¿verdad?, que le pasó a Moisés, que le pasó a Jesús, donde el diablo trata de matar al niño cuando viene con propósito, pero no puede. Entonces, hay un propósito grande contigo, y aunque ellos hacen este trabajo para sacrificar a ese niño, el brujo no puede ejecutar el trabajo. Es decir, ellos te tuvieron para sacrificarte, él para sacrificios al diablo y ella para sacrificios de dinero. Entonces, para hacerse rica, supuestamente. Entonces, ellos no contaban con la intervención divina. No. Entonces, ahora Jesús sigue interviniendo, porque ahora Jesús destruye sus planes. En ese tiempo que te prepararon para sacrificarte y no pudieron, él abrió 12 puertas dimensionales satánicas en tu cuerpo, para que por esas puertas vinieran los demonios por legiones. Entonces nosotros podíamos ver las 12 puertas. Cada príncipe satánico al que él le entregó tu alma y hizo sacrificio, había un ejército de demonios detrás de cada una de esas puertas. Y eso fue tremendo, porque fue un tiempo muy poderoso en la presencia de Dios, porque hubo mucha revelación del Espíritu, pero empezamos a entender qué era lo que estaba pasando. Aleluya. Sí, estaba poderoso, porque esto era todo revelación por el Espíritu Santo. Porque como decimos antes, yo no sabía mucho de mi vida, qué estaba pasando. Había muchos espacios en mi vida que no podía explicar. Y como la pastora tocó la relación con el padre, que me dijeron que mi mamá dijo que es mi padre, nunca me trató como hijo. So yo podía ver la relación que tiene con mi hermana mayor, y la relación que tiene conmigo, que no es nada. So, para entender todo esto y para ver todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual, y qué raíz viene todo eso, yo dije, wow, esto está poderoso. Y cuando se fue ese primer demonio, yo podía sentir la próxima manifestación, pero yo sé que cada vez que ese break que me dio el Espíritu Santo era para ganar un punto de energía, porque ellos te sacan esa energía. Claro, solamente fue por el poder del Espíritu Santo que tú pudiste ese día aguantar lo que vino, porque en ese primer proceso donde cerramos esas 12 puertas, me acuerdo que se manifestó cada príncipe, y cada vez que le pregunté su nombre, me dio su nombre, y el Espíritu Santo me dio la raíz, y la cerramos. Y cerramos, y tú renunciabas, destruías su altar en el mundo espiritual, y ese demonio, esa puerta era cerrada. Hasta que cerramos 12 puertas, y destruimos todos esos príncipes que se manifestaron. Entonces, ya terminamos esa liberación y pensamos que todo se terminó. Y Cris, ¿cómo te sientes? Y hubieron momentos bien fuertes, porque hubieron momentos en que en ese proceso yo tenía que llamarte, porque ellos se apoderaban de tu cuerpo completamente. Yo tenía que llamarte otra vez para atrás, para tu cuerpo, y hubo un momento que ellos te estaban tratando de convencer, igual que la primera vez, que ya tú tenías que morirte, que para ti no, que para ti no había salida, que tú no ibas a ser liberado, y yo tuve que llamarte y decirte, Cris, no, en varias ocasiones decirte, no, Cris, yo te amo, Cris,
ven, vuelve, Cris, no le creas su mentira que te están diciendo. Sí. Y ahí fue como que tú empezaste a hacer fuerza en tu alma para pelearlos a ellos. Sí, eso me ayudó mucho porque es verdad, la cosa era que cada vez cuando venía un demonio, cuando era sacado, era como ellos estaban cambiando de sitio, como un tanting. Y cada vez cuando cambiaban, yo entraba en ese lugar donde venía ese demonio, atado otra vez. Pero había veces también cuando estaba atado, estaba siendo torturado también. Torturado, te estaban torturando. Sí. Y eso, la razón que ellos hacen eso es para, así tú puedes esperanza que ellos van a salir, que tú vas a sobrevivir. Que tú vas a ser liberado. Y escuchando esas palabras que yo lo podía escuchar, eso me ayudó para recibir esa fuerza, porque yo sé, mira, si Jesús me vivió 2 veces, me dio vida, yo sé que también lo puede hacer ahora mismo. Y había veces sí que la persona me tenía que llamar mi nombre, por la razón que cada vez que entraba uno estaba en un nivel diferente. Y estaba dando un poquito más fuerza por la razón donde venía. Y qué poderes que tenía ese principal. Ese principal. Sí. Y otra cosa que tú me dijiste, que durante ese proceso que tú estabas en esa dimensión donde ellos estaban sacando tu alma, llevándola al infierno, torturándola, mientras el Espíritu Santo revelaba las puertas, las cerraba y sacaba espíritu por espíritu. Yo recuerdo que tú me dijiste que en ese proceso de entrada y salida de tu cuerpo, cuando yo te llamaba, tú podías ver los demonios que tenían las demás personas ahí. Y tuvimos una sección de liberación después de ahí basado en todo lo que tuviste, y la gente fue liberada por espíritu, sí. por esos espíritus, porque lo que estaban haciendo los demonios era que estaban tratando de manifestar lo que las otras gente tenían para crear un caos donde no se te siguiera liberando a ti. Sí. Pero el Espíritu Santo estaba muy enfocado y había determinado el Espíritu Santo completamente liberarte en esa sección de lo que estaba pasando allí, porque todavía pensamos que terminamos, sí. Pero cuando terminamos de cerrar esas 12 puertas, que terminamos con todo lo que el papá le hizo, con todo lo del papá, renunciando al papá y todas las dimensiones del papá y rompiendo maldiciones y todas esas cosas del ADN, cuando terminamos y hacemos todo ese proceso, que cerramos esas 12 puertas y se terminan las manifestaciones, porque ahí se manifestó Lucifer, ahí se manifestó la muerte, ahí se manifestó, ellos dieron nombres terribles, sí, de demonios terribles. Sí. Claro, hubo uno en una ocasión que la muerte me dijo, yo soy el príncipe de la muerte, yo soy fulano de tal, y yo le dije, bueno, pero mi príncipe se llama Jesús, y él es el príncipe de la tierra, el dueño de todo lo que hay, y está por encima de ti, así que tú te tienes que ir. Yes. Entonces, tú sabes, porque los demonios te van a decir todas esas cosas, sí. Pero tú tienes que entender siempre que Jesús es todopoderoso, y que ningún demonio puede con Jesús. Eso de que ponen a Jesús y que con fuerza igual que un demonio, eso es mentira. Jesús es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, demasiado grande. Aleluya. Ningún espíritu se compara al poder de Jesús, aleluya, ¿verdad? Yes. En ninguna forma. Amén. Pero cuando nosotros pensamos que terminamos, que ya escriben un poco de agua y estás sentado allá atrás y que pensamos que el servicio ya vamos a terminar, sí. Viene una manifestación fuerte al cuerpo de él. Y yo le digo, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Otra más? Sí, otra más. Ahora viene y se manifiesta algo bien fuerte y me empieza a hablar y me dice que él era un espíritu del papá. No sé qué demonio era ese. Me dice que era un espíritu del papá. Entonces, Cris está hablando y está diciendo, me están torturando, me están quemando, me están quemando. Y él está hablando y él gritaba como alguien que sentía la tortura completamente. Entonces yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Me comienzo a asustar porque él está siendo torturado, porque él está sufriendo. Pero el Espíritu Santo que está ahí hace así, me abre los ojos y me permite ver en una visión, me permite ver en una visión donde yo veo en Puerto Rico el altar del satánico, el altar del satanista, del papá, y veo que los demonios que sacamos se fueron para allá. Entonces están allá trabajando con el papá para mandar para acá ahora, porque ellos no estaban listos para ceder la pelea. La pelea seguía. Sí, sí. Entonces ahora
vinieron con otras cosas y con el altar de papá. Entonces, en ese momento que están todos ahí, que yo lo veo ahí todos reunidos, yo le dije, Jesús, tú eres todopoderoso y tú vas a pelear por Cris. Cris está gritando que lo estaban quemando, me queman, estaba gritando que lo estaban cortando, le estaban haciendo de todo, y yo podía ver en el altar el muñeco de Cris, que le estaban haciendo todo eso para que Cris lo sintiera aquí. Entonces, en ese momento veo las dos manos blancas, que yo sabía en mi espíritu que era Jesús. Veo esa mano que hace así, y hacen así una bola de fuego, vu, 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 vu. Y yo estoy clamando a Jesús, toda la iglesia está hablando en lengua y clamando, todo el mundo está orando, y veo que Jesús hace así una bola de fuego, vu, 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 y hace así, ¡fua! Y la tiran al altar, donde están los demonios, y todos los demonios salen corriendo, los demonios de que salieron de Cris se van todos corriendo. Y entonces ahí el Espíritu Santo me dice, manda a los ángeles, mando a los ángeles y le digo, ven, queman el altar, y los ángeles van y queman el muñeco de Cris, queman el altar, queman todo eso, todo se deshace, y entonces Cris comienza a sentir alivio de este lado. Entonces, ahí todavía estamos peleando, todavía ahí no se termina. Yo pensé que con eso se iba a terminar. Entonces hay otra manifestación y me dice que es un príncipe de Haití, que él es el príncipe de Haití, donde la brujería que se le hizo a él fue enviada específicamente en Haití. ¿Y qué es lo que tú estás viendo cuando eso? ¿Tú te estás viendo allá en un charco de sangre, me dijiste? Sí, en la primera experiencia, cuando en ese altar, sí, yo me vi en ese altar y era para mí una confirmación que esa noche anterior yo también me vi en ese altar. Yo personalmente vi también a mi papá, y me vi en ese cuarto, en ese lugar donde tuviste, y te conectó Jesús ahí, y yo me vi ahí. Cuando eso sucedió, yo me dije, wow, yo estaba aquí antes, yo sé en dónde estoy. Y cuando Jesús entró, yo vi todo eso. Yo vi como esa bola de fuego rompió ese altar, comenzó a gritar mi papá, y él no sabía qué hacer, que ya estaba todo destruido. Después de eso, sí, otra vez algo cambió, y sí, yo me vi en un pozo de sangre, pero era por la razón porque el primer trabajo que trataron de hacer no sucedió. Me llevaron para Haití para ver qué él me dijo que era príncipe de Haití, me dijo, y que él te iba a matar, y que yo no iba a poder hacer nada, y que tú no vas a poder hacer nada, yo lo voy a matar, y yo lo voy a matar. Pero con la experiencia que ya yo he vivido antes, ya no me daba. Yo decía, bueno, pero el poder de la resurrección de Jesús está aquí. Entonces me dijo que te iba a matar, y en verdad él lo hizo. Volvió otra vez a pasar lo mismo. Cris volvió a ponerse blanco, pálido como un muerto, no respiraba, se le fue el pulso, volvió a irse y se veía como muerto. Entonces yo le dije a los muchachos, párenmelo, y cuando ellos lo pararon, Cris estaba sin vida. Su brazo, su pierna estaba arrastrada, él estaba sin vida, estaba así. Y volví a declarar el poder de la resurrección de Jesús sobre él. Y cuando declaré el poder de la resurrección, cuando yo le hice así, que yo declaré el poder de la resurrección de él, yo sentí algo tan potente. Y Cris hizo así, abrió los ojos y volvió a su cuerpo. Sí, y donde yo estaba en ese momento era en esa choca de sangre, y yo me estaba ahogando, ¿verdad? Y como yo me estaba viendo yo mismo, estaba ahí, y yo estaba tratando de nadar, salir de esa sangre, pero no podía. Y cuando me hundí, eso cuando perdí la vida. Y cuando la profeta declaró vida sobre mi vida, el poder de Jesús sobre mi vida, yo podía sentir, yo sentí un aliento de vida en mí. Era como un aire que entró en mí, y yo podía respirar, yo podía sentir y ahí todo comenzó a funcionar otra vez en mi cuerpo, pero sentí no, era algo tan sobrenatural que es difícil para explicar, pero
pero sabemos como en Génesis cuando Dios crió a Adán y puso su respira su aliento, su aliento sobre, así sí. como lo sentí. Nefesh. Ese nefesh en mí y eso cuando podía tener vida otra vez. Y yo doy tanto gracias a Dios por Puso eso. el Nefesh Ruach. Amén. Amén. Entonces volviste a la vida. Volví a la Entonces, en ese momento, sí, yo vi cuando tu cuerpo volvió a coger, cuando tus venas volvieron a coger color, cuando volviste a recuperar. Y vi, sí. y volviste así como si te estuvieras jugando, volviste así mal, pero volvió tu cuerpo otra vez a la vida. Entonces, ahí, hicimos toda la oración de rompimiento, te desconectamos del altar, sacamos todo y tú quedaste bien. Yes. Tú quedaste bien y ya todo, ahí se acabó la guerra, se acabó el altar, se acabó todo, fue tremendo ese día. Un domingo. Eso fue un domingo, eso fue tremendo, todo quedamos bien, Chris estaba bien, ya se veía bien y nosotros pensábamos que todo se había terminado. Sí. Pero resulta que el servicio siguiente, miércoles. Ese miércoles. Ese mismo miércoles, estamos en el servicio y baja un poder, una gloria de Dios al servicio, ¿verdad? Hay un poder bien fuerte. Y cuando estamos ahí, yo veo que Cristo no está tranquilo. Se mueve para atrás, se mueve para allá, se mueve para acá, se mueve para acá. Yo también te digo, antes que me comenzó el servicio, yo dije, profeta, yo creo que algo va a suceder esta noche porque yo estoy sintiendo la misma manifestación. Digo yo, pero no puede ser, Dios mío, después de tanto, después de haberlo liberado, la primera sección de todas las cosas, todos los demonios que él adquirió por sus propios pactos, por su propio pecado, después de la liberación de 2 secciones de todos los demonios del papá, ahora hay otra manifestación. Y ese miércoles, cuando él vuelve y se manifiesta, eso fue algo tan terrible porque es una manifestación fuertísima de nuevo. Y nosotros decimos, ¿pero qué es esto? Entonces nos ponemos todos a hablar en lengua, a orar, y el Espíritu Santo me dice, es que ellos encontraron puertas de la mamá que ustedes no han cerrado. Entonces, ahí tuvimos que empezar a orar y a ministrar todo lo que entró durante el embarazo. Eso fue una capacitación del Espíritu tremenda, eso fue un entrenamiento del Espíritu, porque entonces el Espíritu Santo comenzó a revelarme, a decirnos que cuando la mamá estaba embarazada, ella se arrepintió de haberse dejado embarazar de ese brujo para hacer ese pacto. Entonces ella, eso lo reveló el demonio. El demonio dijo, yo lo traté de matar en el vientre muchas veces. Y él volvía al vientre. Yo lo mataba y él volvía al vientre. 9 meses pasó así. 9 meses matándolo, la mamá haciendo aborto para matarlo, porque ella no quería eso, droga y de todo. Ya ella no quería ese niño, no quería, y lo mataba. Entonces hubo que liberar a Cris de todo ese proceso de lo que la mamá hizo. Y ahí salieron todos esos demonios de cuando la mamá, y el demonio era que decía, entonces ya estos espíritus no eran de tanto rango, hablaban más. Entonces lo poníamos a hablar, y entonces los mismos demonios decían, yo entré por aquí, la mamá lo rechazó, el mismo demonio dice que las veces que te mató, digo yo, wow, pero este hombre tiene más vida que un gato. Las veces que Dios lo ha resucitado. Entonces, también pactos también que ella hizo. Los pactos que ella hizo, que hizo durante el embarazo, en tu nacimiento, fue otro proceso. Entonces, la última sección fue la liberación de los espíritus de la mamá y de todo eso. Mira cómo el enemigo busca donde sea, como sea, porque yo quería mantener la lucha. Pero lo único que el Señor nos estaba poniendo era en una escuela. Porque entendimos cuántas cosas el enemigo hace con los niños durante el embarazo. Durante el embarazo de la mujer, el diablo hace muchas cosas con los niños que usted no entiende por qué. Usted dice, yo nunca le puse una brujería a mi hijo, yo nunca hice esto, ¿por qué mi hijo está haciendo? Eso fue en el embarazo que lo hizo el diablo. Entonces tú no sabes por qué este niño, hubo una revelación muy tremenda. Hay muchos niños con enfermedades que los padres no entienden, hay muchos niños con defectos, con problemas mentales, que todo eso sucedió durante el embarazo. Fue una revelación tremenda lo que vivimos en esa liberación, y
y en esa sección donde finalmente, creo que esa noche no te mataron. No, porque como Don Demonio no Ya era tan... no eran no eran de tanto rango. No. Esa noche, Y ellos sabían ya, mira, ya ya tratamos. eso era su última pelea. La unción que bajó fue bien fuerte. Y finalmente, Por fin. pudimos sacar todo lo que quedaba, ¿verdad? Ajá. Y pudo Chris finalmente ser completamente Sí. liberado. ¿Cómo te sentiste después de todo eso? Después de todo eso, yo vi un cambio en mi vida así de rápido. No, yo vi el cambio en mi vida, sobre también mi matrimonio también cambió mucho. También en mis niños también, eso es muy importante, como la pastora estaba diciendo, que hay muchas cosas que pasan con niños, que salen enfermos, salen de una forma y no entendemos por qué salen el niño. Yo, por mi devoración también que sucedió con también mi mamá, yo también podía entender también que muchas de las raíces que tenía mi mamá también vienen de su mamá, de su abuela, de mi abuela, así. Todas esas cosas estaban también rompidos y esos altares están rotos también. Y después de eso también comencé también a ver cambios también en mis niños también, en mis varones. Y también mi relación también con mis niños también cambiaron también, se mejoraron. Por la razón porque yo estaba bajo toda esa influencia por todos esos demonios que ellos me hacían hacer cosas dañando a mis niños, porque ellos también querían pasar, esos demonios querían pasar sobre también todos mis niños también, yo comencé a hacer daños. Pero Dios cambió mi vida en una forma sobrenatural. Y es más que yo quería todo con mi familia, más que otra cosa, porque yo sé que por esa enfermedad ellos hicieron mucho daño. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a revelar todas estas cosas y pasó todas estas revelaciones, ponerme a entender tantas cosas que ahí yo podía comenzar ese proceso de sanidad con mis niños, con mi esposa, contigo, pastora, que yo sé que te puse por mucho trabajo, 9 años, y también con algunos miembros también de la iglesia también que yo posible ofendí o hice daño abajo de esa influencia. Estoy más que alegre, y ahora solamente que yo quiero hacer usar todo lo que yo he pasado por este proceso de liberación y también todos estos 9 años para ayudar a la gente a ser liberado por estas cosas. Sí, es una escuela completa, es una escuela, sí. Es un caso y fue tremendo todo eso, y yo puedo testificar que antes yo trataba de enseñarle cosas a Chris y era una prueba. Yes. Pero también ahora ya bien humilde, todo lo asimila, bien humilde reconociendo errores. Y uno de los primeros demonios que Dios sacó fue el de narcisismo, el de trastorno entonces eso es sencillamente liberación. Entonces también puedo testificar que ya él no tiene ese problema de trastorno. Todo eso puedo testificar que siempre actúa ya como una persona completamente normal. Antes él se enojaba de cualquier cosa. Imagínate, sí. Es un cambio bien grande, y la asimilación de la palabra, la asimilación de todo, el crecimiento, el desarrollo, y Dios lo está haciendo poderosamente. Pues Chris, yo te doy muchas gracias por haber tomado tu tiempo de compartir con nosotros todo lo que tú viviste. Chris, el español es su segundo idioma, inglés es su primer idioma, pero sí. Gracias por el esfuerzo, por hablar, por testificar todo lo que dice en tu vida, y yo sé que vas a poder ayudar a muchas personas y que vamos a poder seguir ayudando a muchas personas con todo esto de la liberación, y mucha gente que está pasando cosas que no entiende por qué, pero ya sabemos, ¿verdad? Porque ya pudimos liberar a toda la gente en la iglesia que está pasando. Ha sido una escuela, ha sido tremendo, y damos gloria a Dios, ¿verdad? Por el trabajo de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros y por todo lo que Él está haciendo, ¿verdad? Amén. Y sigue haciendo por cada uno. Gracias, así que Jesús. Te bendigo, Dios te bendiga, y gracias por haber estado con nosotros.